Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Las 2 y 7 en directo, 1:08 ahora en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y los saludos de todo el equipo en la parte técnica esta noche: Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y Miguel Blanco que os habla. Un placer estar de nuevo juntos para llevar este espacio en blanco, como decimos, hasta las 4, las 3 en Canarias, disfrutando de ese mundo que nos gusta. Y saludando a algunos de los amigos que han venido a vernos, algo que se está convirtiendo en costumbre, de Palma de Mallorca, de Asturias, ¿Gijón o Oviedo? Gijón. Han venido a ver el programa, saludos a ellos y a todos los que estáis ahí conectados en Radio 1, Radio 5, en el podcast, en la radio online. Un placer compartir con vosotros este tiempo. Y abrimos canales de comunicación. Tenemos, como siempre, 5 premios para agradecer vuestra asistencia y la ayuda que hacéis en el programa. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, las redes sociales Blanco Radio en Facebook y en Twitter, y atención, un número nuevo de WhatsApp, muy facilito, 633-448816, repetimos, 633-448816, para cualquier nota de voz que queráis mandar. Y hoy tenemos un tema extraño e interesante que quizá nos pueda dar alguna pista de lo que nos espera. Ahí va un avance.
Aterrador como sugerente. Vamos a tratar de descubrirlo en los primeros minutos del programa. Habrá más, nuevos enigmas que llegarán a nuestro tiempo para buscar respuestas. Ya tenemos todo listo. Esta noche, un futuro tenebroso nos espera. ¿Estás listo para conocerlo? Comenzamos. Mira con qué música te saludamos. Carlos Canales, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Y para mí, como siempre. Abogado, escritor, investigador del folclore y las tradiciones, un hombre del Renacimiento, porque lo mismo hace cerveza, que tienes un montón de aficiones por ahí extrañas y no si se ocultas. ¿Tiro al arco te gusta también últimamente? No, al arco no tiro nunca. No, pero... A otras cosas sí. Sí, haces libros de historia con Miguel del Rey. Sí. ¿En qué estás metido ahora? Pues en libros, bueno, no sé... Queda tan poco que ya casi hasta se puede anunciar. Mira, lo voy a hacer de todas maneras. Este año es el 25 aniversario de nuestro primer libro, el que hice con Jesús Callejo, Duendes. Duendes. Y se ha hecho una revisión completa del libro, que va a salir ya, prácticamente ya. Y ¿Lo has visto de nuevo Jesús y tú? Sí, claro, bueno, está redibujado entero por Ricardo Sánchez, que es el que se ha pegado la paliza auténtica. Y bueno, ahora es el doble, tiene 400 páginas, una barbaridad de libro. ¿Y habéis aumentado seres nuevos? Ha aumentado muchísimo, pero vamos, para nosotros es muy bonito porque es el primer libro que escribimos los dos juntos. Y Miguel y yo, por supuesto, sí, tenemos uno en marcha como siempre, aparte de otras muchas cosas. 25 años hace. 25 años, un cuarto de siglo de Duendes, sí. ¿Y estuvisteis aquí? Estuvimos en tu programa, fue el primero cuando estabas en la calle Bolivia. Sí, señor. Nos llamaste, fue el primer periodista que nos llamó. Y hace eso, una cerveza muy buena. Sí, eso es cierto. ¿Y compaginas un poco tu vida entre aquí y otros países del mundo? Sí, yo trabajo, hago muchas cosas para temas, especialmente para América Latina. Estoy por saludar a algunos oyentes que tienes ahora mismo aquí, que están siguiéndonos. ¿En Brasil, en este México? Caso, los que me acaban de escribir son brasileños, están en Sao Paulo, es una profesora de español, cubana, Odalis, saludos. Y todo su grupo, que aquí así hacen oído y van mejorando el español gracias a ti. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Dicen, sí, son oyentes tuyos habituales, o sea que esta vez coinciden además también que me conocen. Qué bien. Vale, y estás en México y en Latinoamérica haciendo cosas, dices, ¿no? Sí, siempre hacemos porque nosotros además en los temas que, aparte por temas profesionales, por los temas que escribimos, tiene mucha relación con el mundo de habla hispana y con América, además desde siempre. Sí, siempre. Vale, y nos has... traído un tema que a mí me pone los pelos de punta, el transhumanismo, que lo vamos a tratar de saber, pero es el futuro que llega. Sí, fíjate, ya que has citado el tema, es decir, esto surgió cuando yo era profesor, fui 10 años profesor en la Universidad Complutense, en el máster de Informática y Derecho, y un alumno mexicano, precisamente, fue el primero que sugirió un tema, porque yo daba el módulo de jurismática, que es automatización de despachos de abogados, y sacó un tema interesante, que es cómo va a influir de una manera u otra en un mundo que aparentemente regula relaciones entre humanos, que aparentemente no se ven sustancialmente modificadas por el paso del tiempo. Por ejemplo, el ejemplo que ponía era bueno, es decir, si un romano viene aquí a comprar una vaca, probablemente entenderá perfectamente el mecanismo, porque no hay una gran diferencia. Porque el derecho no ha cambiado. Claro, ha cambiado, ¿no? Pero no tanto como cambian otras cuestiones que nos rodean. Entonces, la cuestión era cómo influirían las máquinas que ya teníamos en las relaciones sociales, en este caso en el derecho, pero en cualquier otro elemento general. Y citó el tema del transhumanismo. El transhumanismo realmente es el grupo de filosofías... No lo adelantes mucho. Vale, lo hablamos luego, que darían como lugar la conversión de los seres humanos en otra cosa, en poshumanos. Ya, pero lo que se anuncia es aterrador, ¿eh? Fíjate que ellos son, o por lo menos eran, porque estamos hablando hace 30 años. Yo publiqué mi primer trabajo, que se publicó, una revista sobre transhumanismo, poshumanismo, en 1997. Con lo cual, hace ya muchísimo tiempo. Y este año, precisamente... En enero 18. Se ha cumplido el 30 aniversario de la aparición de la palabra estropía, que es uno de los elementos muy relacionados con lo que vamos a hablar hoy. Y en noviembre, creo en octubre y noviembre, es el aniversario de los postulados de los principios estropianos de Max More. Yeah. Entonces, realmente estamos de celebración, pero son ya muchos años que en realidad se remonta todavía más atrás, con lo cual de lo que vamos a hablar realmente es la evolución del pensamiento occidental puro y duro.
También estamos hoy de celebración, celebramos el programa 700 en esta nueva etapa del Espacio en Blanco. Que no está mal, ¿eh? No está mal, y luego quiero que participes con nosotros. Vale. Fíjate, se ha cambiado la vida, nuestra vida, la gente de nuestra generación, con Internet, con las web y eso, cómo nos ha transformado de repente. Lo que nos espera puede ser tremendo, ¿no? Lo sorprendente es que hay un libro muy conocido que se llama Velocidad de Escape, que es del año 92, que es un libro fantástico sobre los movimientos modernos de transformación social. Y lo gracioso es que cuando yo hace poco hablaba, hace unos días en Murcia, dentro del ciclo de Universo Líquido, de este mismo tema, surgió una duda al hablar, ya hablando con los asistentes, que a mí me pareció llamativo. Y es que efectivamente cuando todos estos principios se enuncian a finales de los 80 y nacen como movimiento en los años 90 del siglo pasado, lo cambió todo el 11S y lo que ocurrió después. Ha habido cambios importantes que yo creo que han cambiado de alguna manera algunos de esos elementos extremadamente optimistas que tenían los movimientos transhumanos y los han empujado hacia algunas cuestiones que yo creo que no estaban en principio previstas por ellos, como por ejemplo la aproximación suya al pensamiento político, es decir, la entrada de algunos elementos transhumanistas dentro del pensamiento político. Casi todos ellos son libertarianos, o sea, están muy próximos a movimientos que alguien llamaría, entre comillas, ultraliberales, es una palabra muy incorrecta, pero digamos que son liberales tradicionales en el pensamiento, pero llevados hacia un extremo que rozaría casi el anarquismo. Es decir, la mínima regulación posible del mundo, dado que son gente que ni siquiera quieren ser humanos en el futuro, con lo cual ya lo dice todo. Y lo interesante del asunto es que subyace profundamente en ellos un deseo muy claro, que es la inmortalidad. O sea, eso está clarísimo. Esta noche vamos a descubrirlo, 900-137-137 en nuestro teléfono. Si queréis saber algún dato de lo que nos depara el futuro, escuchad alguna de las informaciones. Esta noche nos adentramos en futuros inciertos y llenos de enigmas. Viajamos justo hasta un nuevo concepto denominado transhumanismo. Quien nos lo cuenta es Alexander Dugin, analista geopolítico ruso. El transhumanismo actual está ganando popularidad en todo el mundo y sobre todo en Occidente, donde se originó. Su símbolo es un círculo con la letra latina H de human, el ser humano, el signo más. Los partidarios de este movimiento asumen con entusiasmo todos los datos de la tecnología moderna y llevan la idea de progreso a su conclusión lógica. El perfeccionamiento tecnológico, en su opinión, conduce a la humanidad a un estado de transformación de la especie humana a través de la creación artificial de los seres humanos más perfectos. Esto se logra mediante la perfección de todas las partes del cuerpo humano a través de la sustitución de esas partes por otras artificiales, no distinguibles de las partes del cuerpo y de los órganos. Seres humanos ampliados gracias a la tecnología. Tratemos de conocer algo más de lo que se propone este nuevo método filosófico. Curioso lo que decía el analista ruso, Alexander Dugin, que daba un poco una... Es una pincelada muy correcta de lo que es el transhumanismo en general. El transhumanismo tiene múltiples variantes y hay muchas formas de acercarse a él, pero todos los movimientos transhumanistas, digamos que como resumen, tienen las mismas características esenciales. Es la transformación del ser humano para convertirlo en otra cosa, en seres poshumanos, en algo diferente, es decir, en una unidad distinta. Y la forma de acercarse a ello es múltiple. Digamos que hay una especie de principio general global que sería el último objetivo alcanzable, que eso, en realidad, para mí, esto es un tema ya personal, nace en realidad de cierto tipo de pensamiento científico muy vinculado a la ciencia ficción, o sea, a la fantasía en los años 50-60, que tendrían como objetivo final, bueno, lo que von Neumann llamó el brazo universal o el brazo de Dios. Es decir, la capacidad de que una civilización, la que sea, tuviera el poder en un futuro lejano, o en un desarrollo máximo de su situación, de transformar la materia a escala atómica. Es decir, de tener el control sobre la estructura de modificación de la arquitectura atómica, con lo cual cambiaría la materia. Entonces, ¿eso que sería? Alquimia. Sí, el poder supremo, es decir, la reubicación atómica, que sería una energía gigantesca lo que tendrías que utilizar y que significaría un conocimiento de la naturaleza del cosmos
asombroso, pero que te permitiría el hacer cosas ahora mismo inimaginables, el poder de Dios, o sea, el poder total. Lo que quiero decir con esto es que los primeros movimientos transhumanos estaban muy vinculados a la necesidad del apoyo, porque es verdad que son filósofos, pero la mayor parte de ellos son científicos de todas las materias, son muy variados, pero digamos que lo que buscaban básicamente es cómo utilizar la tecnología, como bien ha dicho vuestro invitado en la narración, para mejorarnos primero y luego transformarnos en otra cosa. Eso quiere decir que nos podemos transformar de muchas maneras. Por ejemplo, Unkel ha citado lo que llamaríamos habitualmente cyborgs, es decir, organismos cibernéticos, la posibilidad de ir implantándonos elementos artificiales en nuestro cuerpo biológico. Hay formas diferentes de hacerlo, es decir, hay cosas que no necesitarían, por ejemplo, una implantación. Voy a poner ejemplo sencillo. Los exoesqueletos, el uso de exoesqueletos, de máquinas que nos permitieran, por ejemplo, levantar cargas ultrapesadas o movernos a una enorme velocidad o vivir bajo el mar, no necesariamente supondría ninguna alteración en nuestro cuerpo, sería incorporar elementos tecnológicos a nosotros mismos. Para poner un ejemplo sencillo, si yo me pongo unas lentillas que me conectan con un ordenador y me permiten proyectar datos en el horizonte como los cazas de combate, por ejemplo, me estoy mejorando, pero estoy mejorando mis capacidades y habilidades, pero no estoy incorporando nada a mi cuerpo, me estoy dotando de elementos externos. Por el contrario, sí, y eso sería otra corriente, yo me inyecto micromáquinas o nanomáquinas a escala microscópica que están programadas para, por ejemplo, corregir enfermedades mías y atacar a las células dañadas o mejorar mis tejidos, estoy insertándome elementos en mi cuerpo que no son míos, pero tampoco pasan a ser estructuradamente míos. En cambio, si me coloco un ojo artificial o un brazo biónico, me estoy incorporando elementos de tecnología en mi propio cuerpo. O sea, estoy convirtiéndome en una máquina en parte. Entonces, todos estos elementos, combinados o no, cualquiera que nos esté oyendo se da cuenta ya de lo que podrían significar en un futuro lejano. Sería nuestra lenta transformación en algo distinto. Imaginemos que en el primer caso, esas máquinas nos permiten corregir, por ejemplo, tejidos dañados o rejuvenecer nuestra estructura. Pues nos haría vivir a lo mejor cientos de años, simplemente porque tendríamos instalado dentro de nuestro propio cuerpo algún elemento exógeno que nos está permitiendo el ir modificándonos para que nuestro daño biológico no se estropee. Quería, antes de un breve resumen de un elemento esencial. El transhumanismo básicamente tiene dos principios esenciales. El primero, que no hay un elemento mágico ni material en nuestra vida que tenga que ver con la trascendencia. O sea, niegan la existencia del alma. No del alma, niegan la existencia de un alma en el sentido religioso. Y lo segundo, consideran, eso es esencial, lo segundo consideran que tenemos el derecho y el deber de poder transformarnos en lo que queramos, incluso ser inmortales, o incluso el abandonar nuestro cuerpo y pasar a otro tipo de soportes, nuestra conciencia alma, si es que existe, que ese es uno de los problemas que tienen. Y el tercero es que, digamos que ellos consideran que somos máquinas bioquímicas muy avanzadas, que tendríamos como tres partes: un hardware, que es nuestro cuerpo, un procesador, que sea la CPU, que es nuestro cerebro, y un software, que sería nuestro programa, o sea, nuestra alma, conciencia, mente, o como se quiera llamar. Con lo cual, el principal objetivo que ellos se marcaron cuando nacieron en el año 88 y cuando Max More establece los principios del estropianismo, que es una de las principales corrientes transhumanas, se fija especialmente en ese último detalle. Es decir, el objetivo de ellos final sería el poder descargar nuestra conciencia alma, si saben dónde está y logran ubicarla, en soportes no necesariamente biológicos. Eso sería un cambio radical para la humanidad. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Carlos Canales. Te voy a pedir que vayas más despacito, vale, porque tu capacidad mental es muy acelerada y hay veces que me dejas atrás. ¿Cuándo nace? ¿88 en Estados Unidos? En el 88, sí. Tom Bell crea la palabra entropía, es un neologismo, la crea como opuesto al principio de la entropía. Y a finales de año, Max More, un filósofo y un investigador de la alta tecnología todavía hoy, porque tiene mi edad, es decir, Max More tiene mi edad, era un crío, cuando lo hace tenía 24 años, pues establece los principios de lo que luego va a ser el movimiento estropiano. El estropianismo es uno de los principales movimientos transhumanos y tiene como objetivo el dotar al ser humano de cualidades y mejoras lo suficientemente avanzadas como para permitirnos vivir mejor, vivir más tiempo, teóricamente ser más felices en el sentido aceptado comúnmente de lo que es felicidad y, por qué no, en un momento dado ser inmortales. Ya. Y
¿Tiene vigencia todavía hoy ese movimiento? ¿Hay mucha gente que lo esté siguiendo? ¿Se estudian en universidades? Sí, claro, por supuesto. Son todos científicos de altísimo nivel. Los grandes líderes de los movimientos estropianos, como el propio Moore, como Anatoly Vislenko, Natalia Visamor, Marvin Minsky, todos los creadores del movimiento estropiano son científicos de nivel altísimo a nivel mundial, todos ellos. Y aparte de ese detalle, es cierto que en general en los últimos años hubo, no un retroceso, pero sí una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta tristeza en el ambiente porque se veía que pasaba el tiempo y alguno de los elementos fundamentales de los que buscaban no se acaba de lograr. Claro, lo que buscan es muy difícil. Sin embargo, es curioso porque, como decía al principio, hace unos días di una conferencia en Murcia sobre este tema también y se me fue a la porra la conferencia 4 días después. ¿Por qué? Porque anunció la prensa que el Instituto Técnico de Viena ha logrado, por primera vez en la historia, replicar el cerebro de un gusano en un ordenador. Explícame eso. Sí, han transformado en código matemático capaz de insertarse en un ordenador la mente de un gusano. Entonces, es verdad que solo tiene 300 neuronas, pero sí, pero ahora mismo no solo replicaron al gusano en una máquina, sino que le dotaron a ese gusano virtual de mejores cualidades. ¿Y lo controlan desde un ordenador? No, hicieron una réplica mejorada. O sea, replicaron la mente del gusano y la mejoraron. La mejoraron, lo cual es una cosa interesante porque el trabajo que hacía este Instituto Técnico de Viena era para mejorar elementos de daño neuronal, por ejemplo, el Alzheimer, imaginemos. Ajá. Y bueno, el hecho de que hayan sido capaces de transportar la mente de un ser vivo a una máquina plantea por primera vez en la historia de la humanidad un problema interesantísimo. ¿La mente replicada del gusano es un ser vivo o es una máquina? Es que no está claro. Entonces, claro, decir, bueno, parecen principios muy sencillos, y lo son, pero esto es un paso gigantesco en la investigación de lo que sería el objetivo final del transhumanismo, que sería la capacidad de volcar nuestra mente, si es que es el alma, que no está claro, de volcar nuestra conciencia-mente a una máquina. Entonces, que sería algo fantástico, porque permitiría generar backups de nuestra propia personalidad, copias de seguridad de nosotros mismos. Y eso da paso a cuestiones muy inquietantes. Imaginemos Las hablaremos. que esto lo vamos mezclando con la capacidad, por ejemplo, de fabricar cuerpos humanos, que se podría llegar a hacer. Un cuerpo biológico, lo fabricas, y le insertas una copia de nuestra persona conciencia. Y si lo hacemos 4 veces, creamos 4 Migueles blancos en la misma fecha, que cada una partida entonces llevaría una ruta, una vida diferente. Se abre paso unos caminos muy complejos ya esto. ¿Alguna película de ciencia ficción? Muchas lo han tocado. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Primeros informaciones de este tema que ya veréis tiene muchas derivaciones. Seguimos. Nómadas. Debajo de toda la ciudad hay catacumbas más grandes del mundo, 2.500 kilómetros. Un mundo subterráneo bajo las calles de Odesa, ciudad ucraniana fundada por un español. José de Rivas propone un proyecto con el trazado de una ciudad nueva al estilo europeo que la zarina acepta de inmediato. Nómadas, con Álvaro Soto. ¿Quieres ver cómo quedó? Te esperamos en las escaleras donde se rodó el acorazado Potemkin. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Sigamos investigando estos ecos de ese futuro próximo que nos promete grandes adelantos. Seleccionamos un fragmento del programa de Radiotelevisión Española Millennium, presentado por Ramón Colón. Lo que ayer era ficción, hoy es realidad y la cosa avanza un día detrás de otro. Leíamos novelas, veíamos películas en los años 60, 70, 80, como precisamente Yo Robot o Blade Runner o incluso Star Wars. Sin embargo, todos esos personajes que aparecían como secundarios, poco a poco se van convirtiendo en realidad. Queremos hablar precisamente de robots, de seres humanos evolucionados y de cuándo se producirán. Robots, seres humanos evolucionados. ¿Hasta dónde nos puede llevar el futuro? Nuestro invitado nos cuenta. Algunas de las intervenciones de los oyentes dicen que Nietzsche nunca empleó el concepto superhombre, sino Übermensch, que significa transhombre. Lo hemos, parece ser, traducido mal ese concepto, y lo que quería decir es transhombre. Igual estaba hablando ya de esto que estamos... No podía, pero porque no podía ni siquiera imaginarlo. Es
decir, la capacidad tecnológica que vislumbró la ciencia a finales del siglo XX no era concebible en el XIX. O sea, Nietzsche no podía pasar del elemento religioso, es decir, no había un soporte técnico-científico para poder permitir estas capacidades. Ahora sí lo hay, por lo menos se pueden evocar, se puede saber hacia dónde se va. En lo que acabáis de meter habéis dicho una cosa muy interesante. A ver, el transhumanismo no es que lleve un camino paralelo a la robótica y a la inteligencia artificial, es que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Claro, es decir, vamos a ver, para ellos básicamente será mucho más fácil que obtener un robot similar a nosotros el que nosotros nos integremos con un robot. Es decir, sería a lo mejor dotar de nuestra mente una máquina muy avanzada que nos permita hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Es decir, ellos creen en cierto modo, eso sí se apuntaba ya en algunas obras de ciencia ficción de los años 40 y 50 del siglo pasado, que sería muy probable que los robots fueran nuestros sucesores, o sea, que fueran nuestra continuación en el mundo. Pero el transhumanismo lo que considera es que básicamente seremos nosotros quienes nos transformaremos de una manera u otra en máquinas, o sea, nosotros mismos. Es decir, no es que fueran una especie de creación nuestra paralela, sino que serán directamente la evolución nuestra o nuestra integración. Esto es interesante porque abre, aparte de caminos muy interesantes, abre una cosa que filosóficamente a mí me parece muy bonito, y es que permitiría de esa manera que nosotros, si nosotros somos una conciencia mente que se puede transportar a cualquier otro soporte, sea biológico o no, no solo sería garantizarte una cierta inmortalidad, sino que te permitiría acceder a tipos de vida en lugares donde ahora mismo la vida sería imposible. Vamos a poner un ejemplo tonto. Si nuestra conciencia alma está insertada en una máquina, ¿por qué no podemos andar por la superficie de Marte? ¿Qué más da? Si las condiciones meteorológicas o de clima no nos afectarían igual, o vivir debajo del mar. No, la verdad es que las ambiciones transhumanas en algunos elementos de futuro son exageradas, porque estás planteando una humanidad diferente. Otra cosa, que es el otro gran problema, es que al mismo momento que se desarrollan los movimientos transhumanos, en torno a ellos surgen multitud de elementos filosóficos y de carácter muy interesante que afectan a las relaciones sociales y humanas, que para mí es la parte más interesante del transhumanismo, con mucho. He citado al principio la parte política, que eso es una novedad de los últimos años, pero por ejemplo, algunos de los grupos que se consideran transhumanistas, pero que no son tanto no tan vinculados a la ciencia experimental, sino más a elementos filosóficos, como el ciberianismo de Ruskov, seguidores de Ruskov. Ruskov escribe Ciberia unos años antes, que es una novela, unos años antes de la aparición del postulado estropiano de Moore. Pero los ciberianos tienen, por ejemplo, una teoría muy interesante que, por ejemplo, para este programa, para Espacio en Blanco, es fascinante. Ellos piensan que la humanidad, en realidad, es un componente esencial de la Tierra. Es decir, van más allá de Lovelock. Lovelock decía, combinan a Lovelock con la teoría de Sheldrake de los campos morfogénicos. Es decir, Lovelock nunca dijo que la Tierra fuera un ser vivo, decía que la Tierra era un mecanismo homeostático, es decir, un mecanismo que se autorregulaba, que tenía capacidad de autorregulación en función del daño que se le causara o de los hechos que le sucedieran. Pero Sheldrake, que ya habla de los seres humanos, va más allá. Sheldrake dice que existe una capacidad en los seres vivos, en los seres humanos, de acceder a determinado tipo de información inconsciente de toda la humanidad. Algo parecido, él lo llama campos morfogénicos, pero eso sería algo muy parecido al archivo acásico, es decir, una especie de existencia del inconsciente colectivo en memoria del mundo. Bueno, los ciberianos van más allá. Para mí son las ramas filosóficas del transhumanismo más curiosas. Ellos sostienen que los seres humanos existimos y que por eso está avanzando la tecnología tanto, para dotar a la Tierra de una conciencia neuronal. Es decir, somos las neuronas del futuro planeta, que en el futuro actuará como un reloj químico. Los relojes químicos son moléculas que operan, no se sabe bien la causa, en sincronía. Son uno de los elementos de la base de las cadenas de la vida. Entonces, la teoría ciberiana es que en realidad la Tierra nos está utilizando a nosotros o a cualquier ser vivo inteligente que en el futuro, si nos autodestruimos, llegase aquí, o sea, alguien, quien fuera, para dotarse de un cerebro y despertaría y tomaría conciencia de sí misma como planeta. Es una cosa absolutamente fabulosa. Qué curioso. Pero eso se sale completamente del elemento científico-técnico básico, por ejemplo, del estropianismo, y va por otro camino. Pero por otro camino que a mí me parece interesantísimo, porque da respuesta a algunos elementos muy interesantes sobre el famoso quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, cosas realmente muy llamativas. En tanto que otros movimientos, como el estropianismo, que es el principal, van más a los elementos meramente científicos. Lo que ocurre que dentro de esos elementos hay algunos que parecen ir más rápido que otros. Sigues en cuestiones filosóficas. Quiero centrarme un poco en esos posibles avances que
dotarían al ser humano de capacidades. Claro. Exoesqueletos, eso se está haciendo ya. Me Sí. decías que en Maryland hay un Claro, es laboratorio. decir, cuando nace el Instituto Estropiano, cuando es fundado por Max More, él dedica una parte muy importante, bueno, algunos de sus seguidores dedicaron una parte muy importante a trabajos que se estaban realizando en temas de apoyo o mejoras de las capacidades humanas mediante la utilización de elementos externos, exoesqueletos básicamente, y multiplicadores de fuerza, de velocidad, de alcance, etcétera. El instituto que citaba es el Instituto de Ingeniería Humana de Aberdeen, pero Aberdeen no es Escocia, Aberdeen en Maryland, en Estados Unidos, que trabaja principalmente para el ejército, pero también tiene otras utilidades, por ejemplo, mejoras de movilidad, por ejemplo, para personas tetraplégicas o parapléjicos, o diseño de elementos de visión, por ejemplo, para personas invidentes. Todo ese tipo de tecnología que se ha ido desarrollando en los últimos 20 años ha avanzado mucho. ¿Existe? Mucho. Sí, ha avanzado mucho. Es decir, yo, se puede ver en internet, en cuanto que uno investiga un poquitito sobre esos esqueletos, verá que hay avances ya muy notables. Por ejemplo, para permitir a seres humanos coger cargas muy pesadas o movilidad a personas que tienen daños estructurales que les impide, pues eso, por ejemplo, les ha generado una tetraplegia. Entonces, realmente, ahí yo creo que en los próximos 20-30 años nos vamos a encontrar con sorpresas realmente asombrosas. Pero eso sigue sin tocarnos como ser humano. Simplemente nos permite hacer cosas que no hacemos y mejorarnos. Vale. Pero seguimos siendo nosotros. Vale. Decías también que la posibilidad de una lentilla que te comunicara con un ordenador y que Bueno, tuvieras... la primera transmisión mental a un ordenador se hizo en 1987. Esto es otro tema interesante del estropianismo y de los movimientos transhumanos. Ellos saben perfectamente que la transmisión a la sociedad de las grandes creaciones es mucho más lenta de lo que parece. O sea, la primera lente de contacto, que hemos citado el caso, es de 1885. ¿Sí? Sí. Y el primer fax se mandó en 1851 por telégrafo. ¿Qué me dices? Sí, en la exposición del Crystal Palace de Londres. Es decir, desde que las primeras creaciones se hacen hasta que llegan de manera general a la sociedad, en ocasiones pasa mucho tiempo. La primera transmisión de televisión es de 1906. Entonces, ellos sabían perfectamente cuando se transmitió un año antes, en 1987, por primera vez se logró la comunicación mental con un ordenador, que eso iba a ser el camino del futuro, que era cuestión de tiempo. En los 30 años que ha pasado se han logrado avances muy notables. Yo creo que sí, probablemente en unos pocos años los seres humanos hablemos con las máquinas, simplemente nos comuniquemos con nuestro propio pensamiento. Simplemente con unos pequeños implantes externos para poder comunicarnos. No creo que sea un gran problema. Esto, sin embargo, afecta a otros elementos que, por ejemplo, no fueron considerados en su momento porque no se habían ni siquiera esbozado. Por ejemplo, en la revolución que ha supuesto para la humanidad los teléfonos móviles, que era una cosa sorprendente, que ha tenido un éxito sorprendente, incluso muy por encima de lo que se pensó en un momento. Bueno, pues todo esto lo digo porque realmente la tecnología nunca sabemos en qué nos va a sorprender, pero es que el futuro nunca sabemos en qué nos va a sorprender. Y eso es un tema que a los estropianos les ponía muy nerviosos, pero que se han dado cuenta que la realidad es así. O sea, nosotros no tenemos capacidad de controlar nuestro futuro. O sea, nunca sabemos hacia dónde va. Creemos que lo podemos hacer, pero en la práctica no lo logramos. Otra de las cosas que parece ser que se avanzan serían nanotecnología. Claro. Pequeños implantes, aparatos que pueden meternos dentro para curarnos enfermedades, reparar células... Claro, la nanotecnología, Eric Drexler, que es el padre de la nanotecnología, estuvo en Madrid hace unos meses y claro, la nanotecnología fue sorprendente porque aunque estaba evocada desde el punto de vista teórico desde los años 50, 60, el desarrollo empezó a hacer realmente muy poco. Y la nanotecnología tiene, aparte de muchas aplicaciones científicas, una muy interesante que es su unión con la biomedicina, con la medicina avanzada al más alto nivel. Porque el planteamiento que hacen muchos nanotecnólogos de ¿y qué ocurriría si nuestras micromáquinas construidas a escala microscópica, si nuestras máquinas microscópicas pudieran ser programadas para ser insertadas en nuestro cuerpo, por ejemplo, por el torrente sanguíneo, para, por ejemplo, atacar zonas que están enfermas o reparar células dañadas? Pues claro, todo esto que parecía ciencia ficción hace solamente 10 años, 15, está dejando de serlo. Es decir, hay algunas cuestiones en las que estamos avanzando mucho, o porque además se combinan con otro tipo de investigaciones que van en otro sentido. Por ejemplo, sangre artificial, que se podría lograr dentro de muy poco tiempo, o la posibilidad de fabricar órganos para trasplantes, fabricarlos en laboratorio, fabricar riñones, corazones, es decir, que se llegue a ese extremo. Todos estos elementos lo que van a hacer obviamente es mejorar nuestra vida y prolongarla. Pero la cuestión es que todo lo que se haga en esos sentidos repercute de una manera u otra en la totalidad de la humanidad. Es imposible obviarlo. Y eso se dieron cuenta los transhumanos ya en los años 90, porque era imposible no darse cuenta de ello. Es decir, ¿cómo no va a afectar a las relaciones humanas
el que, por ejemplo, la gente viva 500 años? ¿O cómo no va a afectar el que sean inmortales? Es decir, evidentemente todas esas cuestiones, o que se puedan fabricar los niños de forma artificial, fuera del útero materno. ¿Cómo esas cosas no van a tener trascendencia? La tienen que tener inevitablemente. Yeah. Inevitablemente. Entonces la cuestión es, que eso es un pensamiento filosófico y moral básico. ¿Cómo se regula esto? Ahí entra el derecho. ¿Cómo afecta a las relaciones entre personas? Ahí entra el derecho, la política, es decir, todos los elementos sociales y la moral. Lo llamemos como lo llamemos. Entonces, estas cuestiones son importantes. Yeah. Son cuestiones importantes porque cualquiera de estos elementos, aisladamente o por separado, si tiene un éxito notable, cambia la humanidad en un minuto. ¿Dónde queda el concepto, no sé si de Dios, o de las leyes universales, de las leyes naturales que llevan implantadas en este planeta desde hace millones de años, si de repente se da ese paso? Bueno, el tema que para mí como abogado pues lo das ya en primero de derecho, cuando das derecho natural, es un tema de discusión eterna, o sea, porque además depende de la civilización en la que tú te estés moviendo. No todas las civilizaciones humanas opinan exactamente lo mismo, aunque digamos que desde los años 50 del siglo XX... Se nos están encendiendo los aparatos, igual las máquinas están empezando a tomar vida. Hay una especie de consenso general, es decir, de principios que los humanos hemos aceptado que son comunes para todos nosotros. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sea una ficción o no, el cumplimiento, el hecho cierto es que enuncia una serie de cuestiones que se supone que toda la humanidad acepta como válidas. Pero esto para el transhumanismo es algo muy relativo. La moral del transhumanismo se rige, como he dicho al principio, por principios de una especie de liberalismo. La palabra exacta sería casi atroz, total, absoluto. Si alguien quiere transportarse una máquina, obviamente el ser humano como tal que tenga a su alrededor podría parecer que le importa muy poco, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Y dentro de lo poquísimo que hay, porque curiosamente ellos no se dedicaban tanto a eso, pero ahora sí, hay dentro de su entorno gente que sí se ha preocupado, la filosofía libertariana que inunda el movimiento estropiano y los movimientos transhumanistas está muy vinculado a algunos elementos del pensamiento clásico del derecho libertario sajón que arrasa el siglo XVII y XVIII. Es decir, tiene ya una tradición larga y notable, o sea, no es una cosa improvisada. Con lo cual, sí hay una base en la herencia nuestra cultural que sostiene todo esto. Otra cosa es que inevitablemente el conflicto lo acabas de crear en el momento que esto se empiece a saber, que esto empiece a tener resultados que sean prácticos. En la práctica ya lo tiene. Lo que pasa es que no lo notamos. Yeah. Vivimos en el país número 1 del mundo en trasplantes. Tenemos el número de trasplantes y una red fantástica de funcionamiento de trasplantes que se está intentando copiar por otras muchas naciones. Bueno, pues esto mismo hace 100 años sería inimaginable. Yeah. Es decir, nadie podía pensar en la España hace 100 años que vivimos 82 años de media. Es que es el doble. Entonces, el doble en solamente 80 años. Entonces, estos detalles no los notamos porque los tenemos a nuestro alrededor, pero están influyendo muchísimo en nuestras vidas. Déjame que meta otro nuevo elemento, la inteligencia artificial. Estamos dotando a las máquinas de inteligencia, quizá algún día superen al ser humano, quizá el ser humano tenga que... A ver, lo van a superar seguro. La cuestión es que aquí hay un elemento de riesgo. Sabes que hace poco, ahora está muy de moda, porque el año pasado ha ocurrido mucho, que bastantes científicos han hecho ciertos avisos de alerta sobre lo que puede ocurrir con las máquinas. A ver, el problema es que es una máquina con gira conciencia de que existe. La progresión de las máquinas, a diferencia de la nuestra, es geométrica. Con lo cual, la evolución que tendrían sería a tal velocidad que nos dejarían en nada en unas semanas. Entonces, ¿realmente eso es una amenaza? No lo sé, pero podría serlo. Déjame que escuchemos un fragmento de una película. Los diseñamos para confiarles nuestro hogar, nuestro modo de vida, nuestro mundo. ¿Pero acaso hemos de confiar en ellos? El lanzamiento de la nueva generación de robots de US Robotics se ha visto empañado por la muerte del diseñador Alfred Lanning. Un robot no puede dañar a una persona, es la primera ley de la robótica. Sí, ya sé, las 3 leyes. El círculo perfecto de la protección. Mis robots no matan personas. Oiga, sospecho que no le gusta cómo son. ¿Cuántos robots han cometido un delito? ¿Cuántos robots en todo el mundo? Ninguno. No existe ninguna conspiración. Esto es un error aislado. Es de la película Yo, Robot. Y últimamente estamos teniendo noticias de que estamos empezando a estar rodeados de ellos, robots en casa, robots que te ayudan a hacer tal y cual cosa. Sí, el problema es que, fíjate, las leyes de la robótica, que a mí me parece una creación genial de Asimov, son del 45, de 1945. Tienen bastante más de medio siglo.
Es decir, caminan hace un siglo de tiempo y se enunciaron muy bien desde el punto de vista de lo que sería el postulado humano lógico. Es decir, bueno, esto es lo que tiene que hacer una máquina, que en el fondo es una herramienta que creamos para ayudarnos. ¿Cuál es el problema? Que lo hemos incumplido nosotros. ¿Lo hemos incumplido nosotros? Claro, el uso de robots militares es un tema humano. Somos nosotros los que hemos incumplido las reglas de la robótica cuando se desplegaron los primeros robots militares en campos de batalla modernos. Entonces, claro, al principio es verdad que son robots bajo control humano, básicamente eran elementos teledirigidos, pero algunos gozan ya de ciertos niveles de autonomía bastante preocupantes. Entonces, la cuestión es qué pasará cuando... fíjate, hay un detalle interesante. Tú has citado Blade Runner. En la novela, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y en la película hay un detalle muy interesante. Si te fijas, el grupo de replicantes a los que persigue el Blade Runner, es decir, tienen una característica muy curiosa. Tienen 2 profesiones, solo 2. No se cita ninguna otra en la película. ¿Son militares o son prostitutas? Es decir, tienen 2 funciones útiles para la humanidad, pero de carácter muy simbólico. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque uno de los elementos más interesantes de la robótica de androides, o sea, de la réplica de seres humanos, es decir, máquinas que nos imiten, es precisamente ese. ¿Qué ventaja tiene que un robot sea igual a nosotros? O sea, digo de aspecto. Bueno, pues tiene una esencial. Es que da menos miedo un robot igual que nosotros que un robot parecido al Terminator cuando le quitas el pellejo humano. Yeah. Es decir, da mucho más miedo. Entonces, es verdad que algo que se nos parece mucho más familiar, pero por otro lado también tiene un elemento muy inquietante. Entonces, eso depende de las civilizaciones. Hay una cuestión muy curiosa, que en Japón, por ejemplo, donde se utilizan robots humanoides para la atención en los hoteles, en algunos, que ni siquiera son robots completos, son a lo mejor medio cuerpo. En la filosofía sintoísta japonesa eso encaja muy bien. No tiene ningún rechazo, no se genera ningún rechazo social. Sin embargo, en Occidente, cuando se ha intentado, genera cierta incomodidad. Y por eso los hace una imagen y semejanza. Es que es una teoría que no está clara, es decir, no se sabe hacia qué caminaremos. Lo que está claro es que la ciencia está intentando dotar a las máquinas de inteligencia, cada vez más avanzada. Eso es clarísimo. O sea, se está buscando, es profesor. La cuestión es qué consecuencias puede tener el que las máquinas nos llegaran a superar, cosa que tarde o temprano harán si seguimos la evolución que llevamos. Y sobre todo, volvemos al problema esencial. ¿Dónde está la barrera, porque no la acabamos de encontrar, de la conciencia? ¿Dónde nace de verdad el que nosotros seamos conscientes de lo que somos? Hay un libro del que fue el premio Nobel de literatura de Golding, que se llama Inéditos los herederos, donde él sigue la historia de una tribu neandertal. Entonces, él hace una invención, o sea, porque no hay ninguna prueba de ello. Él dice en la novela que los neandertales en la novela no tienen conciencia. Es decir, tienen inteligencia, pero no son capaces de proyectar, por ejemplo, su futuro, es decir, tenemos elementos de riesgo que son propios de quien tiene una conciencia al estilo de los sapiens en la novela, que son cromañones. Bueno, pues esto no se sabe con seguridad, pero sería un elemento interesante del futuro cuando hablemos de máquinas. ¿Cómo se dota una máquina de conciencia? Es decir, ¿dónde está la barrera? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, eso no se sabe. Y ahí el estropianismo ni ningún movimiento transhumano tiene la respuesta, porque pura y simplemente no lo han alcanzado. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Los últimos datos de esta historia que estamos contando, de ese posible futuro que nos espera, ya veréis. Esta noche, en Espacio en Blanco. Y de alguna manera los espíritus de los caídos quedaron atrapados. De alguna manera sería un lugar encantado, una llanura encantada, pero también conecta mucho con la idea de el ejército que lucha. En otros relatos existe esa visión fantasmagórica de una lucha de ejércitos antes de la batalla, justo antes, para anunciar la batalla, para anunciar una derrota o una victoria, interpretada como positiva. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de
radica en el convencimiento de que los avances en las tecnologías, desde las drogas de diseño hasta la informática, desde la nanotecnología, la cirugía o la criopreservación, permiten esperar resultados insólitos en el perfeccionamiento y la prolongación del ser. Los extropianos tienen por lema: congela tu cabeza para salvar tu culo. Mediante la criopreservación, el contenido del cerebro o de la memoria se volcaría en un CD-ROM y así el individuo sustanciado en una supermáquina se salvaría para la eternidad. Esta es la fe, no una fe en Dios o en divinidades abstractas, sino en una trascendencia limpia que brinda con rotundidad la técnica. Conozcamos algo más de todo ello. Tremendo lo que dicen, ¿no? Congela tu cabeza para salvar tu culo, que esto es algo que ya se está haciendo ahora, la criogenización. Bueno, no en la medida de lo que les gustaría a ellos, pero cualquier elemento les puede valer. En principio el resumencito está muy bien, porque fija de una manera muy sencilla lo que serían los postulados básicos de lo que pretenden lograr, que es justamente eso. Es decir, la no existencia de creencias en divinidades abstractas, sino en la posibilidad que la tecnología nos ofrece para precisamente eso, vivir eternamente de una manera u otra. Claro, eso obedece modelos nuevos que han ido cambiando con el paso del tiempo, porque, por ejemplo, la forma de lo que ellos consideran inmortalidad ha ido cambiando. Ahora ya no se fijan tanto en la inmortalidad biológica, sino a lo mejor en que nuestra mente pudiera recrearse en un universo creado por nosotros mismos, un universo virtual, en el cual nosotros podamos desarrollar vidas como si fuera, vamos a poner una más sencilla, un increíble y sofisticado videojuego en el cual nosotros nos insertásemos y que eligiésemos una vida en él. Entonces, esto que sería como crear una Matrix por nosotros mismos, pero Matrix virtual, o sea, sin necesidad de elementos físicos de ningún tipo, sería una forma de tener una inmortalidad distinta. Una inmortalidad que tú necesitarías de un soporte en el mundo real para poderlo mantener con vida. Es una cosa realmente compleja. Incluso llegaron a apuntar los elementos al revés. Es decir, darle la vuelta a una máquina que adquiriera inteligencia artificial que en un futuro muy lejano, si pudieran construir máquinas capaces de reubicar la materia, pudiera entrar en nuestro universo. Se hicieran lo justo la vía contraria. Son campos tan absolutamente infinitos que podríamos estar hablando un año entero. Una locura. Para terminar, ¿cómo podemos prepararnos, no sé si defendernos de toda esta historia que nos viene? ¿Y dónde queda el concepto ese del alma? Lo que nos diferencia teóricamente de las eso es lo que no, eso es lo que no hace algo diverso. Es lo que se supone que nos hace algo y es lo que no logran separar. O sea, lo que no conseguimos saber o lo que no logran ellos saber es si realmente la conciencia es nuestra alma, si es lo mismo o no, si hay una trascendencia o no, porque claro, como nadie ha vuelto de una muerte para contarnos, pues no lo sabemos. Lo que es interesante es que ellos sí buscan romper esa idea genérica de toda la humanidad desde el principio de los tiempos, de algo que es evidentemente un hecho, es que nacemos para morirnos. Está clarísimo. Sin embargo, ellos intentan romper eso. La verdad es que lo que va a ocurrir en los próximos 15, 20 años va a ser fascinante, porque ten en cuenta que ellos siguen trabajando no trabajan en un mundo separado del nuestro, están en el nuestro, con todos los problemas sociales, políticos, económicos, etcétera, que afectan a la humanidad entera y al planeta. Ellos siguen viviendo aquí, con lo cual no pueden evadir que están entre nosotros y que lo que ellos buscan, si lo logran, afectará necesariamente a toda la humanidad. Hay quien decía que igual somos máquinas perfectas creadas por... Vete a saber qué otra Sí, ellos sostienen que somos máquinas bioquímicas sofisticadísimas. Lo que no les importa lo más mínimo es la posibilidad de que exista un hálito creador o alguien que ha decidido fabricarnos. Les resulta indiferente. Ellos están convencidos de que lo somos. Somos meramente una estructura nuclear sobre el carbono, pero vamos, que somos maquinitas hipercomplejas y muy bien desarrolladas, muy bien hechas. Pero la ética, la moral y todo eso, ¿dónde ellos queda? Tienen ética y moral, o sea, no son gente al margen de la ética y la moral. Es curioso que hace muchos años, cuando yo leí la entrevista que le hizo a Marvin Minsky en la revista española muy interesante, me pareció unas respuestas en algunas ocasiones excesivamente frías e incluso inhumanas. Es decir, decías, qué barbaridad lo que dice este tío. Pero en realidad no, en realidad, como estoy diciendo, en los últimos años no se alejan mucho de ciertos tipos de postulados libertarianos que están presentes en la política americana. O sea, es decir, el Libertarian Party americano sacó el 6% de los votos en las últimas elecciones. Nos vamos.
Carlos Canales, ¿cómo te gustaría que fuera el futuro a ti? ¿Te gustaría que llegara con todas estas historias? Es que fuéramos inmortales o que... No lo sé, decir, lo único que tengo muy claro es que es imposible adivinarse. O sea, no se puede, nadie lo logra. Si lo logras por casualidad, o sea, no hay forma de adivinar cómo va a ser el futuro nuestro. Y de hecho creo que eso es lo bueno, el que no lo sepamos. Hay quien dice que a través de nuestros pensamientos estamos creando nuestro futuro. ¿No crees en ello? Espero, me encantaría que fueras real, pero no lo tengo claro, es decir, no lo sé. Sinceramente no lo sé, decir, pero ahora bien, algunos elementos que esos son científicos, no, como por ejemplo la teoría de Sheldrake que hemos citado, me parece fascinante, porque sí creo sinceramente que los seres humanos tenemos algún tipo de unidad entre nosotros como especie y que eso tiene algún tipo de trascendencia más allá de lo que es nuestra vida aquí mundana y cruel. Nos quedamos con esa idea, que quizá todos los seres humanos seamos neuronas de este planeta. No sé, ojalá fuéramos algo unido y tuviéramos algo que ver. Y que le ayudemos a dar el paso. Fíjate que los extropianos citan a veces, y con esto acabo, a un físico que se llama Frank Tipler. Tiene un libro muy famoso, se hizo muy famoso hace unos años, que se llama La física de la inmortalidad. Tipler es ateo, pero sostiene que él sostiene matemáticamente, intenta demostrar una teoría según la cual el futuro del universo es poco más o menos que lo que sería el paraíso judío-cristiano de la religión. Es decir, una especie de recreación de todas las vidas posibles en una especie de paraíso maravilloso. Pues ojalá. Ojalá sea así. ¿Forma de contacto contigo? Pues yo creo que mi página web, carloscanales.net, es muy fácil. Gracias por habernos traído este tema inquietante del transhumanismo y todas esas nuevas teorías del futuro. A vosotros, como siempre. Te veo prontito. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, celebrando este programa número 700 del Espacio en Blanco en esta nueva época aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos, hay muchos más temas esperando, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Hay un segundo tema que nos va a hablar de fantasmas y aparecidos y algunas otras sorpresas, no os lo perdáis aquí. En Radio Nacional todavía tenemos una hora para seguir llenando este espacio en blanco. Enseguida volvemos. Esta noche, en Espacio en Blanco. Y de alguna manera los espíritus de los caídos quedaron atrapados. De alguna manera sería un lugar encantado, una llanura encantada, pero también conecta mucho con la idea de el ejército que lucha. En otros relatos existe esa visión fantasmagórica de una lucha de ejércitos antes de la batalla, justo antes, para anunciar la batalla, para anunciar una derrota o una victoria, interpretada como positiva. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.